¿Cómo ve usted, maestro, ¿no?, el entretenimiento digital a partir justo de la pandemia de la COVID-19? Y si nos podría dar una perspectiva personal y eh, metodológica, si le queremos llamar de alguna manera. El micrófono es suyo, maestro. Muchas gracias por la invitación. Bueno, espero que se escuche bien. Pues tenemos que pensarlo como desde las vicisitudes que se plantean, ¿no? O desde las múltiples como variables que están involucradas en algo que pues ya no nos toma por sorpresa. Ya un año de la pandemia, pues bueno, creo que todos, es un fenómeno mundial donde todos hemos tenido que vivir cambios importantes en nuestras vidas, ¿no? No solamente como en la dinámica laboral, sino, pues bueno, justo en lo que refiere al tema del día de hoy, que es el tema del entretenimiento, ¿no? Considero, bueno, personalmente que, pues que que como fenómeno psicológico, creo que, bueno, muchos pasamos como por un proceso de, en principio, una sorpresa, ¿no? Como de pensar cómo nosotros en 2020, en ese entonces, ¿no? Como humanos podemos vivir como este tipo de fenómenos, ¿no? Nos toma por sorpresa y de hecho, yo estoy de acuerdo con esto que mencionan algunos autores de que fue una herida en el narcisismo humano, ¿no? De, pues bueno, esto de repente nosotros estábamos como que muy planteado como en esta sensación como de omnipotencia, ¿no? Del humano, de que de repente llega este virus y pues bueno, viene a moverlo todo, ¿no? Y bueno, considero que ha sido como un asunto de entretenimiento mes por mes, ¿no? Porque creo que en experiencia propia, en los primeros meses se dio una serie como de, pues a lo mejor todavía en este proceso de shock, ¿no? Y después una angustia, ¿no? Con respecto al, pues bueno, no podemos salir, ¿no? Que inclusive muchas personas que ni siquiera salían antes de la pandemia, pues se ven como angustiados, ¿no? En este asunto de, pues bueno, ahora sí de verdad no puedo hacerlo, ¿no? Es como, yo lo planteaba mucho en las clases como lo que pasa o lo que ocurre en la ley seca, ¿no? Cuando mucha gente que ni siquiera es militante del consumo de alcohol, ¿no? Justo en esas fechas se da como esta sensación de que nos están quitando la posibilidad, ¿no? Entonces, pues bueno, de hecho, ya habíamos visto justo en estas estadísticas, ¿no? Del cómo se ha consumido más todas las plataformas de streaming o todas las plataformas, ¿no? Con todos estos títulos. Pensemos, por ejemplo, en el lado de las películas, ¿no? De, de las películas más como del mainstream, ¿no? Y por otra parte también en cuestiones de otros contenidos, ¿no? Es muy curioso cómo es que a partir de esto también resurge mucho el interés por el podcast, ¿no? Y por, pues bueno, otras cuestiones también, es interesante porque inclusive lo platicaba con colegas que se dedican a la música y parecía que también el interés por lo musical resurge, ¿no? Como otra vez volver a escuchar el álbum completo, ¿no? De los artistas que, eso por una parte, pero por otra parte también el cómo en las redes sociales ha habido como un boom importante de plataformas como TikTok, ¿no? Y eso que tiene también una repercusión importante en cuestiones del consumo de lo musical, por ejemplo, ¿no? Que de hecho es a partir de estas nuevas formas o de estos nuevos dispositivos de estos nuevos dispositivos digitales, que también inclusive eso cambia la industria musical por completo, ¿no? Y la industria también de fílmica, ¿no? Ya se dan estos fenómenos donde inclusive las películas se adaptan demasiado como a las plataformas, ¿no? Hace no mucho vi una película que duró 50 minutos, la vi en Netflix, ¿no? Y es interesante porque pues ya no es como que tengamos que pagar la entrada del cine, ¿no? Como para ver una película que dure mínimo una hora y media, ¿no? Como para que valga la pena la entrada del cine, sino que ya inclusive los contenidos se van adecuando mucho a eso, ¿no? También es interesante cómo cambia la estructura de la música en sí misma, ¿no? Mucho de lo que se está haciendo ahora es publicitar formas diferentes como de composición musical, donde tiene que haber no sé, tiene que pasar, digamos que a una zona o al leitmotiv como más,
al leitmotiv como más pegador, ¿no? Más pegajoso, como que dure más o menos lo que dura un video de TikTok, ¿no? Entonces es interesante porque, pues sí, he visto que van habiendo muchas modificaciones mes con mes, ¿no? Ahorita estamos como pasando por una etapa como yo consideraría en lo personal, ¿no? Como una especie de resaca, ¿no? Como de un exceso de contenidos audiovisuales que están pues en todas las plataformas, ¿no? Y lo cual también me hace pensar muchas cosas lo pensaba desde la filosofía, ¿no? Como esto que mencionaba Byung-Chul Han, ¿no? En su texto de La salvación de lo bello, ¿no? Él hablaba precisamente sobre lo pulido, ¿no? La sociedad de lo pulido, eh, donde mucho de lo que se ve en esta época posmoderna es a lo mejor como una sensación de que lo que se publicita o lo que se vende, no solamente como a nivel de marketing, ¿no? Sino también a nivel de producción artística, tiene que ver con algo que, pues bueno, plantea como una sensación de continuidad, ¿no? Donde no hay como un límite. Entonces me parece que justo el tener estas plataformas, ¿no? De streaming donde dices, bueno, pues tengo 4,000 títulos en una plataforma y que, bueno, en lo personal a mí me pasa eso, ¿no? Teniendo todas estas opciones, tengo también, soy muy consumista en ese sentido, tengo Amazon Prime también y Disney Plus. Y la cuestión es que hay veces que en este ejercicio de estar zapeando, ¿no? En el zapping de ver qué es lo que voy a ver de tantas posibilidades, pues no decido nada, ¿no? Como que uno se pierde como en este exceso de opciones, ¿no? Como que antes, inclusive en el tema del entretenimiento, podemos ver una gran diferencia del cómo pareciera que era una cuestión muy impositiva, ¿no? Como en el tema de lo que se va a ver por televisión, ¿no? De yo voy a ver una película que se va a ver no sé, en Televisa, ¿no? En el Canal 5 el viernes que se está publicitando esta película y pues bueno, no tengo como que muchas opciones, ¿no? Y ahora con la situación contraria de tener demasiadas opciones, considero que no soy el único al que le pasa, ¿no? De que tantas opciones pueden matar a alguien en el sentido de que uno decide, pues simplemente, pues no decidir, ¿no? A veces me quedo dormido sin elegir nada. Entonces, pues eso es mi experiencia, ¿no? Como consumidor, ¿no? De estas formas de entretenimiento, ¿no? Creo que las opciones y justo este exceso genera precisamente un hartazgo, considero, pero bueno, yo creo que eso depende mucho de cada persona, pero no creo ser el único que piensa algo similar, ¿no? Y bueno, esa es mi idea. Quisiera preguntarle a la maestra Alicia su perspectiva sobre este entretenimiento digital a partir de la pandemia, ¿no? Y este arrastre que venía sucediendo, ¿no? Con la migración hacia las plataformas digitales, que ya estaba sucediendo desde hace algunos años, con la llegada de Netflix y después con la popularización de algunas otras, ¿no? ¿Cómo lo ve desde tanto de la creación, en este caso usted como experta en creación de contenidos para redes, ¿no? Y desde la perspectiva incluso del consumidor, ¿no? Como consumidora que es. Bienvenida, maestra Alicia, le doy el micrófono. Gracias, profe Lujambio. Pues es como bien interesante, como también platicaba el maestro Salvador, todo lo que hemos vivido como en la pandemia, ¿no? Porque para empezar, nadie se esperaba que fuera un proceso tan largo y que aún no sabemos cuándo va a terminar. No hay certezas de nada por las propias características de la situación, ¿no? No hay manera de asegurar, no, pues ya tal día o tal mes o esta fecha exacta tenemos ya un fin para la parte del aislamiento, el distanciamiento social y todas estas situaciones, ¿no? Entonces eso mismo ha producido unos fenómenos bastante interesantes a niveles de redes sociales, de convivencia también, porque nos hemos adaptado a esta convivencia virtual, eh, al trabajo en casa, a convivir con nuestras mismas familias, con nuestros núcleos que no son tan directos o con las personas con las que no vivimos directamente, vía digital nada más, ¿no? Entonces, ha sido como bien interesante como productora también de contenidos, porque mi trabajo es mucho estar haciendo contenidos, estar revisando redes, estar consumiendo otros contenidos también para mantenerme como en esta misma línea
de las tendencias que están pasando en las redes. Entonces sí he notado como diferentes aspectos, ¿no? Primero estaba toda esta parte de la esperanza de, bueno, pues esto el año pasado, que pasa en marzo, en abril, marzo del 2020, pensamos, bueno, para mayo quizá ya estaremos libres, a más tardar, ¿no? O sea, para verano ya habremos salido de este tema y no pasó. Entonces nos volcamos a consumir más cosas virtualmente, si bien ya lo hacíamos, porque pues Netflix ha sido un monstruo en la industria del entretenimiento desde hace un par de años. También YouTube ya era un monstruo en la industria del entretenimiento. Tienen un repunte, porque ahora es una de las principales medios para consumir. YouTube tiene la ventaja de que es gratuita la mayoría de su contenido, tiene cierto contenido con YouTube Originals, pero la mayoría del contenido es gratuito, entonces también es esta democratización del acceso al contenido, ¿no? Ahora ya también, no solo es, bueno, pues pago unas suscripciones, puedo conectarme nada más a internet. También es una parte un poco de brecha digital, porque solo las personas que tenemos acceso a internet, o muy pocas personas relativamente, podemos tener como el privilegio de contar no solo con un internet de buena calidad, sino también con diferentes suscripciones, ¿no? Ese asunto también pues es una cuestión a considerar. De manera significativa, creo que sí, también lo comentó el maestro Salvador, muchas redes sociales que si bien ya eran populares, despuntaron aún más. TikTok, Instagram también, los lives han sido como una manera que han encontrado artistas musicales y otro tipo de personas involucradas en el entretenimiento, de seguirse comunicando con audiencias, ya que no pueden hacer giras, ya que no pueden hacer conciertos, ya que no pueden hacer meet and greets. Es la manera más directa que tienen. También hemos pues visto también este repunte del podcast, que en México era un formato muy poco consumido, pero que el año pasado fue como un boom. Incluso mucha gente no solo se limitó a consumir podcast, sino también a producir su podcast, ¿no? De decir, bueno, tengo esta posibilidad de compartir mis ideas, tengo el tiempo ahora un poco más para quizá en mi casa grabarme con un grupo de amigos o grabarnos de manera remota y producir también. Entonces eso también es interesante, que ha habido una oleada de nuevos creadores que se han sumado o que han tenido esta posibilidad quizá de unirse a generar contenidos ya estando en casa, porque no hay una afuera, no hay esta posibilidad de irme al cine, irme a un café a tener tiempo de esparcimiento, sino buscar también estos outlets creativos para mantenerte sano de alguna manera, ¿no? No solo de consumiendo, sino también produciendo.